Misterios del chamán. Nunca imaginé que un simple rumor pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Todo comenzó en el pueblo donde nací, un lugar donde la rutina marcaba los días y el silencio de las noches parecía un peso que aplastaba los sueños. Allí crecí, escuchando a los mayores hablar de tiempos antiguos, de secretos guardados en la tierra y de hombres que podían hablar con los espíritus. Casi todos lo decían en tono de broma, como si fueran relatos para asustar a los niños o adornar las noches de cantina. Pero hubo una historia que se me quedó clavada en la memoria como una espina invisible, la existencia de un chamán que vivía entre montañas, lejos del alcance de los caminos comunes, un hombre que sabía leer el lenguaje del viento y conversar con las estrellas. Decían que aquellos que lo encontraban regresaban distintos, con los ojos encendidos de un brillo que parecía no pertenecer a este mundo. Algunos se atrevían a llamarlo sabiduría, otros, en voz baja, lo nombraban maldición. Pero yo no podía apartar esa idea de mi cabeza. Mi vida, hasta entonces, había sido una larga sucesión de días idénticos: trabajar, dormir, repetir. Una cadena gris que, con cada eslabón, me ahogaba más. Sentía que algo en mi interior me empujaba a escapar, como si mi espíritu me gritara que existía un destino más allá de los muros del pueblo, un destino tejido con hilos invisibles que solo podía encontrar si me atrevía a caminar hacia lo desconocido. Fue así como tomé la decisión: partiría en busca del chamán de las montañas, aunque tuviera que perderme en el camino. Recuerdo la madrugada en que me fui. El cielo aún estaba encendido con las últimas brasas de la noche, y el aire tenía ese frío que se cuela hasta los huesos y obliga a despertar con los sentidos alertas. Empaqué poco: un par de mudas de ropa, un cuaderno donde siempre escribía mis pensamientos, y una vieja linterna heredada de mi abuelo. No llevaba más porque sabía, en el fondo, que aquel viaje no sería como cualquier otro. Algo me decía que lo material no tendría valor allí donde me dirigía. El camino hacia las montañas era largo y sinuoso. Los pueblos se volvían más pequeños y más escasos a medida que avanzaba, como si la tierra misma quisiera alejarme de la comodidad de lo humano para empujarme hacia lo salvaje. Cada paso era una mezcla de temor y esperanza: temor a perderme en lo desconocido, esperanza de hallar ese resplandor espiritual que intuía más allá del horizonte. En los primeros días de viaje, la naturaleza empezó a mostrarme un rostro distinto al que conocía. Los árboles parecían observarme. Había instantes en los que juraría que sus ramas se inclinaban para seguir mis pasos, como ancianos que susurran entre sí. El viento, que antes había sido solo un acompañante frío, comenzó a parecerme un mensajero. Se colaba entre mis pensamientos como si intentara decirme algo en un idioma que aún no entendía. Hubo una noche que marcó mi convicción. Me encontraba acampando en un claro de la montaña, cuando escuché el canto de un ave que no reconocí. Su sonido era hipnótico, tan profundo que parecía atravesar no mis oídos, sino mi espíritu. Seguí ese canto con la mirada hasta que, al alzarla, vi como el cielo se abría en una cascada de estrellas brillando con una intensidad desmesurada. Sentí un llamado, una certeza que no sabía explicar: alguien, o algo, me esperaba más adelante. En ese instante, las palabras de los ancianos del pueblo volvieron a mí: el chamán no se encuentra, él decide si se muestra o no. Quizá ya estaba dentro de sus dominios, quizá él ya sabía de mi búsqueda. Y esa idea, lejos de asustarme, me llenó de fuerza. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. El hambre y el cansancio intentaron frenar mi voluntad, pero algo en mí me decía que debía continuar. Cada roca que pisaba, cada corriente de agua que cruzaba, me parecía parte de una iniciación secreta. Y en el fondo de mi corazón, sentía que mi viaje no era casualidad, era un llamado. Un llamado que había esperado pacientemente a que yo estuviera listo para escucharlo. Y así, sin darme cuenta, mi vida rutinaria había quedado atrás. Yo ya no era el joven atrapado en un ciclo interminable. Me había convertido en un buscador, en alguien dispuesto a atravesar las fronteras de lo conocido para tocar los bordes del misterio. El camino aún no me mostraba al chamán, pero cada paso, cada suspiro y cada visión me decían que estaba más cerca. Y aunque todavía no entendía lo que me esperaba, en el fondo de mi alma ya sabía que no habría regreso. El sendero hacia el misterio se había abierto, y yo había dado el primer paso.
El segundo tramo de mi viaje fue más duro que el primero. Las sendas comenzaron a desaparecer, tragadas por la maleza, y pronto descubrí que no había mapa que me guiara. Era como si la montaña misma quisiera probar mi voluntad antes de dejarme acercar al secreto que guardaba. El aire se volvía más espeso conforme ascendía, cargado de aromas extraños, humo apagado, hierbas frescas y un dulzor que me recordaba al copal de las ceremonias del pueblo. Una mañana, mientras el sol apenas atravesaba la neblina, escuché un sonido que no era de animal ni de viento. Era un tambor lejano, un latido profundo que hacía vibrar la tierra bajo mis pies. Seguí el eco como un sonámbulo, sin pensar en la dirección ni en el cansancio. Con cada paso, el tambor parecía guiarme, como si alguien me esperara al final de aquella sinfonía. Fue así como llegué a un claro que parecía arrancado de otro mundo. Allí, en el centro, se alzaba un círculo de piedras dispuestas con precisión. En el suelo, había símbolos trazados con ceniza y polvo rojo, figuras que parecían animales y constelaciones al mismo tiempo. Y en medio de aquel círculo, sentado sobre una manta de pieles, estaba él, el chamán. Su figura era imponente, no por el tamaño, sino por la energía que irradiaba. Era un anciano de cabellos largos y grises, con la piel curtida por el sol y los ojos tan negros que parecían pozos infinitos. Llevaba collares de hueso y semillas, y en sus manos sostenía un bastón tallado con formas de serpientes que se enroscaban en un ascenso interminable. No me miraba directamente, y aún así, sentí que conocía cada rincón de mi alma. Sabía que vendrías, dijo con una voz grave, profunda, como si hablara desde dentro de la tierra misma. Me quedé helado. No había dicho mi nombre, ni de dónde venía, pero en esas palabras estaba todo, mi viaje, mi búsqueda, mis dudas. Era como si hubiera estado aguardándome desde antes de que yo mismo decidiera partir. El chamán levantó lentamente su bastón y lo apoyó en el suelo. El tambor cesó de repente, y el silencio que lo siguió fue tan denso que podía escucharse el crujir de la madera en los árboles cercanos. No todos los que buscan están listos para lo que encuentran, continuó. La montaña no abre sus secretos a los curiosos, sino a los que están dispuestos a dejar atrás lo que creen ser. No supe qué responder. Solo pude bajar la cabeza en señal de respeto, como si mis palabras fueran innecesarias frente a la magnitud de lo que estaba presenciando. Él se puso de pie lentamente y, con un gesto, me indicó que lo siguiera. Atravesamos el círculo de piedras y nos internamos en un sendero que parecía oculto hasta ese momento. Cada paso nos alejaba del mundo que conocía y me acercaba a un lugar donde el aire vibraba distinto. Los pájaros guardaban silencio, los árboles parecían inclinarse en reverencia, y mi corazón latía con fuerza, como si respondiera al mismo tambor que me había guiado hasta allí. Llegamos a una choza construida con ramas, hojas y piedras, en cuya entrada colgaban amuletos de hueso y plumas negras que se mecían suavemente aunque no hubiera viento. El anciano se detuvo frente a mí y, por primera vez, sus ojos se clavaron en los míos. Sentí un vértigo indescriptible, era como mirarme en un espejo que reflejaba no mi cuerpo, sino mi espíritu desnudo. Aquí comenzarás a ver, dijo, pero recuerda, lo que veas no siempre será lo que deseas. Y lo que aprendas no tendrá regreso. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una amenaza, sino una advertencia. Algo dentro de mí me decía que, al cruzar aquel umbral, nada volvería a ser igual. El chamán levantó la mano y señaló la entrada. Los amuletos tintinearon, como si me invitaran a entrar. Tragué saliva, respiré hondo y di el primer paso hacia la oscuridad. La choza olía a humo, hierbas y tierra húmeda. En el centro, un fuego pequeño iluminaba los muros cubiertos de símbolos pintados en rojo y negro, figuras humanas con alas, animales de dos cabezas, círculos con rayos que parecían soles estallando. Sentí que cada trazo vibraba con vida, como si fueran guardianes observando desde las paredes. El chamán tomó un cuenco con agua oscura y lo colocó frente a mí. Su voz volvió a resonar, profunda y solemne. Bebe, y que los espíritus decidan si eres digno de escuchar su llamado. Mi mano temblaba al acercarse al cuenco. El líquido tenía un sabor amargo y terroso, como beber la misma raíz de la montaña. Y entonces, todo cambió.
El fuego pareció crecer, los símbolos comenzaron a moverse, y una voz que no era del anciano ni mía me susurró al oído. El camino ya está abierto. Cruza si te atreves. El sabor amargo del brebaje todavía me ardía en la garganta cuando el chamán me indicó que lo siguiera fuera de la choza. La noche había caído por completo, pero no era una oscuridad cualquiera. El cielo, despejado como pocas veces lo había visto, parecía un manto lleno de ojos encendidos, estrellas que observaban cada uno de nuestros movimientos. El aire estaba impregnado de humo de copal, y el tambor lejano volvió a sonar, aunque no lograba distinguir de dónde provenía. El anciano caminaba delante de mí con pasos seguros, como si conociera cada piedra y cada raíz de aquel sendero. Yo, en cambio, sentía que el suelo se movía bajo mis pies, que el mundo entero respiraba en un ritmo que no era el mío. La bebida había comenzado a hacer efecto. Mis sentidos estaban alterados, los sonidos eran más nítidos, los colores más intensos, y el latido de mi corazón resonaba como un tambor dentro de mi pecho. Pronto llegamos a un claro en la montaña. Allí, alrededor de una fogata central, había otros ancianos y mujeres con rostros pintados de rojo y negro. Sus miradas eran profundas, sin juicio, pero con un peso que me atravesaba como si midieran mi espíritu en silencio. Todos llevaban collares de semillas, plumas y piedras, y en sus manos portaban instrumentos, tambores, caracoles y sonajas. El círculo que formaban parecía un portal abierto entre este mundo y otro al que yo apenas comenzaba a asomarme. El chamán levantó su bastón, con voz firme, pronunció palabras en una lengua que no comprendí. El eco de su canto se mezcló con el retumbar de los tambores, y pronto todo el claro comenzó a vibrar. Los caracoles sonaron con un lamento profundo, como si el mar mismo hubiera despertado en lo alto de la montaña. Yo me arrodillé junto al fuego, tal como me indicó el chamán. Las llamas parecían crecer, danzando con formas humanas y animales que surgían y se desvanecían en cuestión de segundos. Vi serpientes enroscándose, aves desplegando sus alas, jaguares saltando en silencio. Cada chispa era un mensaje, un símbolo que ardía no en la madera, sino en mi espíritu. El canto de los ancianos se volvió más intenso. Una mujer golpeaba una sonaja cerca de mi oído, y cada sacudida hacía vibrar mi cuerpo entero. El chamán me miró fijo, y en ese instante sus ojos parecieron encenderse como carbones ardientes. «Estás entrando», dijo con un tono que parecía resonar en mi cabeza más que en el aire. «La montaña te está aceptando. Pero escucha bien, lo que verás no es ilusión. Es el espejo de tu alma y el reflejo de los espíritus que caminan contigo». De pronto, el fuego se transformó ante mis ojos. Ya no eran llamas comunes, era un río de luz que corría hacia arriba, atravesando el cielo. En esa corriente luminosa vi rostros que me resultaban familiares y ajenos al mismo tiempo, hombres y mujeres con vestiduras antiguas, algunos con penachos de plumas, otros con máscaras de animales. Todos me observaban en silencio, como si evaluaran mi presencia. El tambor retumbó con fuerza, y una figura emergió del resplandor. Era un jaguar inmenso, de mirada penetrante, que se acercó lentamente hacia mí. Cada paso hacía temblar el suelo. Sentí el impulso de huir, pero mis piernas estaban clavadas en la tierra. Cuando estuvo frente a mí, el jaguar inclinó la cabeza, como un gesto de reconocimiento. Y entonces, su rugido no fue un sonido, sino una palabra dentro de mi mente. «Eres buscador, pero aún no eres guardián». El chamán levantó su bastón, y la visión se deshizo como humo. Me encontré otra vez frente al fuego común, rodeado por los ancianos que seguían cantando. Mi cuerpo estaba empapado de sudor, pero mi espíritu ardía con una intensidad desconocida. El anciano se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. Su piel era áspera como la corteza de un árbol, pero su toque transmitía una fuerza serena, un ancla en medio de la tormenta. «Has visto al primero de tus guardianes», me dijo. «El jaguar caminará contigo mientras dure tu búsqueda. Pero recuerda, lo que se te da puede perderse si no aprendes a escuchar el lenguaje de la montaña». No entendía del todo sus palabras, pero sentía que una parte de mí había cambiado para siempre. Ya no era el mismo joven que había salido del pueblo en busca de respuestas, había cruzado un umbral invisible,
y aunque todavía no sabía qué significaba, intuía que mi vida jamás volvería a ser la misma. La ceremonia continuó durante horas. Los cantos no cesaban, los tambores mantenían un pulso constante, y yo, entre el humo y las visiones, comencé a comprender que estaba entrando en un mundo donde el tiempo y la realidad eran fluidos, donde lo sagrado no era una idea, sino una presencia palpable que lo llenaba todo. Cuando la madrugada comenzó a asomar, el chamán habló por última vez esa noche. El camino apenas empieza. Mañana vendrán las pruebas. Y solo si tu espíritu resiste, la montaña te revelará lo que guarda en silencio desde los primeros tiempos. Mis manos temblaban, mi corazón seguía desbocado, pero dentro de mí había una certeza clara: no podía dar marcha atrás. La montaña me había aceptado, y yo debía descubrir hasta dónde me llevaría ese llamado. La montaña había cambiado. Su respiración ya no era la misma. El aire, que antes descendía fresco y húmedo, ahora parecía contener un murmullo oculto, como si voces enterradas bajo siglos de piedra y raíz se hubiesen despertado para observarme. El anciano chamán, sentado frente al fuego, me miró en silencio. Su rostro, iluminado a medias por las llamas, era un mapa de arrugas que parecían contar 1000 historias sin necesidad de palabras. La montaña escucha, dijo con voz grave, apenas audible. Ella no entrega sus secretos a cualquiera. Ahora comenzarán las pruebas, y tu espíritu será puesto contra el espejo de sí mismo. Muchos han llegado hasta aquí, con ansias de poder o curiosidad pasajera, y la selva los ha devorado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Hasta ese momento había sentido la experiencia como una aventura, una búsqueda de respuestas, pero en su mirada no había juego, solo una advertencia: el umbral estaba delante de mí y no todos lograban cruzarlo. Esa noche, el chamán trazó círculos de ceniza alrededor del fuego y colocó dentro de ellos figuras hechas con ramas y huesos. Cantaba en una lengua que parecía abrir grietas invisibles en la oscuridad. El aire se volvió denso, cargado de algo que no podía nombrar. En cierto momento, me pidió que cerrara los ojos y confiara. Lo hice. El mundo se deshizo en sombras y resplandores. Sentí como mi cuerpo se hundía en un río invisible, arrastrado hacia un lugar que no pertenecía a la vigilia ni al sueño. De pronto, me encontré caminando por un sendero rodeado de árboles altísimos, cuyas raíces parecían palpitar como venas vivas. Entre sus ramas se ocultaban ojos, cientos, miles, que me observaban sin parpadear. Avancé con dificultad. Cada paso me pesaba como si caminara sobre barro espeso. Entonces aparecieron las primeras figuras, sombras humanas, distorsionadas, que se acercaban con rostros que reconocí de inmediato. Eran mis propios temores, mis fracasos, las culpas que llevaba escondidas. Vi a mi yo niño llorando por pérdidas que nunca había comprendido, vi al joven inseguro que temía el rechazo, vi los rostros de personas que había herido, intencionalmente o no. Las figuras me rodearon. Algunas gritaban, otras lloraban, otras simplemente repetían palabras hirientes que alguna vez había escuchado. El eco de sus voces retumbaba como una tormenta dentro de mi pecho. Quise huir, pero mis pies no respondían. De pronto, la voz del chamán se filtró como un canto lejano. No luches contra ellas, míralas a los ojos. Solo así reconocerás quién eres. Respiré hondo. Me giré hacia la primera figura, un hombre con mi propio rostro, pero con ojos vacíos. Sentí miedo, pero lo sostuve con la mirada. Poco a poco, la sombra se deshizo en humo, liberando un resplandor tenue que se integró en mi pecho. Una a una, las demás hicieron lo mismo cuando dejé de resistirme. Y en cada desaparición, mi interior parecía llenarse de una fuerza desconocida, como si recogiera pedazos olvidados de mí mismo. El sendero cambió. Ahora caminaba hacia una cueva, cuya entrada se abría como una boca gigantesca en la roca. El chamán me había advertido: no todos sobreviven. Lo comprendí al sentir la presión del lugar. No era solo oscuridad física, era un abismo espiritual. Dentro de la cueva, las paredes brillaban con símbolos antiguos que ardían como brasas azules. Escuché rugidos y risas, pero no provenían de ninguna criatura visible. Eran ecos de mi propia mente, voces que buscaban quebrarme. De pronto, un jaguar emergió de las sombras.
Su mirada amarilla me atravesó con un fulgor que me hizo tambalear. Rugió, y en ese rugido sentí el peso de la montaña entera. La bestia se lanzó hacia mí. Por instinto, cerré los ojos. No podía luchar. Recordé las palabras del chamán: confía. No todos sobreviven, pero aquellos que lo logran descubren que la fuerza no viene de sus manos, sino de su espíritu. Me entregué al momento. Abrí los brazos como si aceptara ser devorado. Sentí el impacto de la bestia, pero no dolor. En lugar de despedazarme, su energía atravesó mi cuerpo como un fuego que purifica. Cuando abrí los ojos, el jaguar ya no estaba. En su lugar, quedaba un resplandor dorado que envolvía mi ser. Entendí. El jaguar no era un enemigo, era el guardián de la prueba, un espíritu que esperaba ser reconocido como aliado. De regreso, desperté con el amanecer. El fuego aún ardía débil, y el chamán estaba allí, observándome con ojos serenos. Has enfrentado tu sombra y has recibido la mirada del jaguar. Pero recuerda, la montaña siempre guarda pruebas más profundas. Esto es solo el inicio. Su voz fue como un sello. Yo había cruzado un umbral del que ya no había retorno. El amanecer llegó envuelto en un resplandor extraño, como si el sol no se limitara a iluminar el mundo físico, sino también aquello que permanecía oculto en las fibras invisibles de la realidad. El chamán me hizo beber un agua amarga, extraída de hierbas que crecían solo en lo más alto de la montaña. El sabor era áspero, pero pronto comprendí que no era una bebida común. Cada sorbo se sentía como un llamado que atravesaba mis venas, como si la selva misma me reclamara. Hoy serás testigo de lo que muy pocos han visto, dijo el anciano mientras dibujaba con ceniza símbolos en mi frente. La montaña es un libro, y sus guardianes son quienes custodian las páginas que el hombre común no puede leer. Nos internamos en un sendero oculto entre las rocas. No era un camino visible, el chamán avanzaba como quien sigue señales invisibles, como si escuchara un canto que mis oídos aún no podían descifrar. Tras horas de caminata llegamos a un claro rodeado de piedras enormes, dispuestas en círculo. Sobre ellas, la hierba no crecía, y el aire tenía un silencio tan profundo que incluso los pájaros parecían ausentes. El chamán golpeó 3 veces el suelo con su bastón. El sonido se expandió como un eco interminable que no obedecía a las leyes del espacio. De pronto, el círculo de piedras comenzó a brillar. Símbolos luminosos emergieron en cada roca, dibujando geometrías que latían como un corazón. Me pidió que me sentara en el centro. Obedecí, aunque un temor reverente recorría cada fibra de mi ser. Cerré los ojos, y al instante fui lanzado a un vacío insondable. El suelo desapareció bajo mí, el cielo se abrió, y sentí que caía hacia un túnel de luces giratorias. Cuando el vértigo se disolvió, me encontré en un espacio que no era ni selva ni montaña. Era un plano vasto, donde el tiempo parecía suspendido. Allí, figuras enormes, hechas de luz y sombra, se alzaban alrededor mío. No eran hombres ni animales, pero tampoco eran simples formas. Eran los guardianes del tiempo, entidades que llevaban consigo la memoria de lo que fue y lo que será. Uno de ellos habló, aunque su voz no atravesaba el aire sino mi propio espíritu. El mundo se sostiene por hilos que pocos perciben. Tú has sido llamado para mirar lo que muchos temen, la verdad de los ciclos. Las imágenes llegaron sin aviso. Vi el nacimiento de montañas, océanos que se abrían, pueblos que surgían y se desvanecían. Vi ciudades cubiertas por la selva y hombres que olvidaban los cantos sagrados que alguna vez los unieron al universo. Vi el rostro de la tierra llorando, y comprendí que no era una visión del pasado únicamente, sino también del presente y del futuro. Los guardianes me rodearon. Cada uno portaba un símbolo, un fuego eterno, un río serpenteante, una espiral de estrellas, un jaguar de obsidiana, un colibrí de luz. Eran los pilares de la sabiduría ancestral. Cada guardián se acercó a mí y tocó mi frente con su emblema. Al hacerlo, sentí que se encendían luces en mi interior, como si fueran puertas que hasta entonces habían estado cerradas. El chamán apareció en medio de la visión, aunque su cuerpo físico permanecía en el círculo de piedras. Su voz me alcanzó clara. Lo que ves no es para que lo guardes solo en tu corazón.
Todo iniciado recibe el secreto, pero solo los que logran entenderlo saben transmitirlo. Lo importante no es poseer la sabiduría, sino permitir que ella te posea a ti. Entonces los guardianes hablaron al unísono, y sus voces se unieron como un trueno suave. El tiempo no es una línea, es un círculo. Lo que nace, muere, lo que muere, regresa. Cada hombre es su propio ancestro, y cada alma bebe de la misma fuente. El que comprende esto nunca teme a la muerte, porque sabe que es solo una puerta. Mi espíritu tembló. Sentí la profundidad de esas palabras, como raíces que se enterraban en el centro de mi ser. Vi como mi vida, con todas sus dudas, dolores y alegrías, no era más que una hebra dentro de un tejido inmenso que jamás podría romperse. Al volver en mí, las piedras del círculo aún brillaban, pero lentamente la luz se apagaba. El chamán estaba frente a mí, y en su mirada reconocí una mezcla de orgullo y compasión. «Has tocado el secreto que muchos buscan en vano», me dijo. «Pero recuerda, la montaña revela solo lo que el espíritu está preparado para recibir. Si no honras esta visión con tu vida, se convertirá en un peso, no en una bendición». Me puse de pie con dificultad. El mundo parecía distinto, más vivo, más transparente. Sentía que cada hoja, cada insecto, cada soplo de viento tenía un propósito, y que todo estaba unido en una red sagrada. Esa noche, junto al fuego, no pude dormir. Mi mente ardía con las visiones de los guardianes. Una certeza me acompañaba: la selva no era un simple escenario de misterio, sino un templo viviente, y yo había recibido su llamado. La noche cayó sobre la montaña con un silencio tan denso que parecía absorber incluso el crujir de las brasas del fuego. El chamán me observaba sin pronunciar palabra, sus ojos reflejaban el fulgor de las llamas, y en su quietud había algo que me desarmaba más que cualquier advertencia. Sentía que aquel instante contenía un peso invisible, como si el universo mismo aguardara mi decisión. El anciano levantó su bastón, tallado con símbolos que aún no lograba descifrar, y señaló el sendero que se perdía hacia la cima. «Ha llegado la última prueba», dijo con voz grave. «Aquí no seré tu guía. El camino es tuyo, y solo tú puedes atravesarlo». Obedecí. Cada paso era como internarme en un abismo de incertidumbre. La montaña parecía cambiar con cada instante, los árboles se retorcían, las sombras se alargaban como si quisieran atraparme. De pronto, el viento trajo un murmullo que reconocí de inmediato: mi propio nombre. No era eco, no era ilusión. Era como si la montaña me llamara con voces que pertenecían a todas las personas que alguna vez amé, y también a aquellas que había perdido. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Entonces lo vi. Frente a mí, en medio de la oscuridad, apareció la figura de mi madre. Estaba vestida como la recordaba en mi niñez, con un rebozo que olía a tierra y maíz recién molido. Su mirada era dulce, pero en sus labios había una súplica: «Hijo, regresa. No cruces más allá. No hay nada esperando por ti». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que todo mi ser deseaba correr hacia ella, abrazarla, quedarme ahí, en ese recuerdo perfecto. Pero algo en mi interior me gritaba que aquello no era real. El chamán me había advertido: los espíritus de la montaña mostrarán tu mayor miedo y tu mayor deseo. Con un esfuerzo que desgarró mi corazón, bajé la mirada. Y cuando volví a alzarla, el rostro de mi madre se desvanecía como humo entre los árboles. El silencio que quedó fue tan brutal que me arrodillé en el suelo, sintiendo que me arrancaban el alma. De pronto, la oscuridad me envolvió por completo. No había camino, no había estrellas, no había tierra bajo mis pies. Era como flotar en un vacío eterno. Y entonces comprendí: mi mayor miedo no era perder a otros, sino perderme a mí mismo, quedar atrapado en la nada. En medio de ese abismo, una chispa de luz emergió desde mi pecho. No venía del exterior, sino de adentro, como si siempre hubiera estado ahí esperando a ser descubierta. Esa luz se expandió poco a poco, iluminando el vacío. Entendí que el despertar no consistía en vencer la oscuridad, sino en reconocer la llama interior que nunca muere. Con esa claridad, el vacío comenzó a romperse. El suelo volvió a sostenerme, las estrellas regresaron al cielo,
y el murmullo de la montaña se transformó en un canto suave, casi maternal. Cuando abrí los ojos, el chamán estaba a mi lado. «Has cruzado la prueba», susurró con solemnidad. «Lo que viste no era un engaño, sino un espejo. Solo quien se reconoce en sus miedos puede caminar en la verdad del espíritu». Me entregó una pequeña bolsa de cuero, dentro de la cual había un amuleto hecho de hueso y turquesa. «Este no es un regalo», explicó. «Es un recordatorio de que la fuerza que buscabas nunca estuvo en mí ni en la montaña, sino en ti mismo. Ahora eres portador de un fuego que debes cuidar». Sentí entonces un cambio profundo en mi interior. No era un héroe, no era un sabio. Era simplemente un hombre que había mirado dentro de sí y había encontrado un reflejo eterno. La montaña ya no me parecía un lugar hostil. Su silencio era ahora compañía, y su oscuridad, un manto de confianza. Comprendí que el despertar interior no era el final de un viaje, sino el inicio de otro, el camino de vivir en armonía con aquello que había visto, sin olvidar jamás la chispa que me había salvado. El amanecer me encontró sentado en la cima de la montaña, con el viento acariciando mi rostro y el murmullo de los árboles como un canto de bienvenida. La selva, que había sido escenario de miedos, pruebas y revelaciones, ahora parecía un templo vivo que respiraba a mi ritmo. Cada hoja, cada raíz, cada sombra me recordaba que la vida no era solo lo que se ve, sino lo que se siente y se comprende en lo profundo del espíritu. El chamán permanecía a mi lado, en silencio, observando el horizonte. No era necesario hablar, la sabiduría se transmitía en la quietud, en la mirada compartida, en el aire que nos envolvía como un manto invisible. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que la fuerza que había encontrado en mí no provenía de su poder ni de la montaña, sino de la conexión que había cultivado con mi propio espíritu. «Recuerda», me dijo al fin, con la voz suave y firme a la vez, «lo que viste y sentiste no es solo para ti. Cada iniciación tiene un propósito que trasciende al individuo. Ahora eres guardián de tu propio tiempo, de tu propia verdad. Camina entre los hombres sin olvidar la montaña». Bajé por los senderos que antes me parecían imposibles de recorrer, con cada paso llevando en mi pecho el peso ligero de la certeza. La bruma de la madrugada abrazaba el valle, y en su silencio escuché los susurros de los guardianes del tiempo, la voz del jaguar, la mirada del colibrí, el rugido de la selva ancestral. Todo ello me recordaba que la vida es un río de aprendizajes, y que cada experiencia, por difícil que sea, contiene una chispa de eternidad. Al regresar al pueblo, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. No era solo el conocimiento, ni las visiones, ni los rituales. Era el reconocimiento de que cada hombre puede encontrar en sí mismo el fuego que ilumina su camino, si está dispuesto a mirar más allá del miedo y abrazar lo que la naturaleza y el espíritu ofrecen. En el crepitar de la noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar de nuevo, recordé las palabras del chamán: «No todos sobreviven, pero quienes lo logran se llevan la llave de su propio espíritu». Y comprendí que cada amanecer, cada suspiro del viento, cada sombra y cada luz, eran recordatorios de esa verdad eterna. Hoy comparto esta historia contigo, viajero de la vida y buscador de lo invisible, con la esperanza de que las palabras lleguen a tu corazón y enciendan la chispa que quizá llevas dormida. Que los espíritus de la selva, del tiempo y del fuego guíen tus pasos, y que cada encuentro con lo sagrado te recuerde que la magia está en la vida misma. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia ha tocado tu espíritu, suscríbete a Chamán, donde cada relato es un portal y cada historia es un eco de los guardianes ancestrales.